Bueno, nuevamente muy buenas tardes para todos ustedes. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Sergio Garzón, estudiante del Diplomado en Atención Prehospitalaria con URC Capacitaciones. Bueno, hoy vamos a hablar sobre conceptos importantes que tienen que ver con el trauma para irnos enfocando un poquito más en este importante tema, ¿no es cierto? Y pues primero debemos aprender algo de terminología. La definición de trauma nos dice que es una lesión o un daño de los tejidos orgánicos o de un hueso y que normalmente es producido por algún tipo de violencia externa que produce una liberación de energía mayor a la gente o a la resistencia del cuerpo que ha sido afectado, ¿no es cierto? Como por ejemplo un golpe, una torcedura o cualquier otra situación. También se considera trauma el estado psicológico o psíquico en que se encuentra un organismo que ha sido afectado por una lesión o traumatismo. Dentro de los conceptos importantes que tenemos que valorar está el signo. El signo es la manifestación objetiva de algo que siente, de algo que nosotros podemos observar clínicamente y que podemos demostrar, ¿sí? Como por ejemplo, la medición de la temperatura, la toma de la tensión arterial. También tenemos, por ejemplo, los reportes de los exámenes de laboratorio tenemos ya en la parte clínica, en las valoraciones, algunos signos propios como, por ejemplo, el de Bloomberg, que es el que nos ayuda a saber si el paciente tiene apendicitis, ¿no es cierto? Tenemos otros signos como, por ejemplo, el signo del mapache, que los párpados, ¿no es cierto?, se colocan de un color morado y es debido pues a un trauma cráneoencefálico, ¿no es cierto? Y también el signo de Batley que pues nos está refiriendo que el paciente puede tener una fractura en su base craneal. Bueno, tenemos otro concepto importante que es el del síntoma y el síntoma básicamente es la referencia subjetiva que nos da el paciente de alguna sensación, ¿no es cierto? Siente de pronto rasquiña, siente dolor de cabeza, siente presión en el pecho, es como lo que él de manera subjetiva pues nos pudiese mostrar. El síndrome es un cuadro clínico o un conjunto de síntomas que presentan alguna enfermedad, son específicos o van con una misma dirección, pero digamos que son una una reunión de diferentes conceptos, signos y síntomas que nos hacen ver en un paciente una patología específica, como por ejemplo el síndrome de Down o el síndrome de Estocolmo. Básicamente la diferencia entre signo y síntoma, pues que el signo es lo que yo puedo medir y puedo referenciar de manera objetiva, mientras que el síntoma es apenas una referencia subjetiva que me puede dar el paciente. Bueno, también vamos a hablar sobre las definiciones del shock y definimos el shock como un síndrome que se caracteriza por la incapacidad del corazón en bombear, ¿no es cierto?, sangre oxigenada a los órganos del cuerpo, ¿no es cierto? No mantiene una perfusión adecuada y eso hace que órganos importantes como el cerebro, el mismo corazón, los riñones, pues no tengan la suficiente capacidad para funcionar de forma adecuada y esto incluso puede llevar al paciente a una mortalidad. Tenemos diferentes signos o diferentes shock más bien. Vamos a empezar, por ejemplo, por el shock anafiláctico, donde decimos que hay una reacción sistémica a una hipersensibilidad y puede ser de carácter grave o incluso a veces mortal, ¿sí? Básicamente lo que nos dice el shock anafiláctico es que una persona puede hacer una reacción alérgica, puede ser algún medicamento, algún alimento, a la picadura de algún insecto y esto pues le da a producir alguna sintomatología, principalmente problemas respiratorios que puede hacer que este paciente se pudiese incluso morir. El shock cardiogénico se relaciona al bajo gasto cardíaco, ¿no es cierto? El corazón, recordemos de que funciona como bomba y de pronto en algunas ocasiones este corazón no está funcionando de manera adecuada y no se produce de pronto la suficiente fuerza para
llevar esa sangre al resto del cuerpo y puede pues producir arritmias cardíacas y otras situaciones importantes propiamente desde el corazón. También tenemos el shock hipovolémico. El shock hipovolémico se puede dividir en shock hipovolémico por pérdida de líquido, por deshidratación, vómito, diarrea y otras, pero también encontramos el shock hemorrágico, ¿no es cierto? Que también es por pérdida de líquidos, pero en este caso específicamente de la sangre. Podemos encontrar de que hay hipovolemias grado 1, grado 2 o grado 3, dependiendo de la pérdida de líquido que ya se haya tenido. La grado 1, pues menor al 20% del volumen circulatorio, grado 2 de entre el 20 y el 40%, y el grado 3 es mayor o superior al 40%. Muy bien. Tenemos también el shock neurogénico. El shock neurogénico nos dice que es el resultado de una lesión o de una disfunción del sistema nervioso. Entonces, este shock tiene que ver más con la falta de organización o de sincronización, sobre todo del sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no es cierto? Hay otro shock que es el obstructivo o de barrera, y normalmente esto pues ocurre porque hay una obstrucción del llenado diastólico cardíaco, no se llena de forma adecuada, y esto también es debido a las compresiones torácicas o del corazón. Tenemos por último el shock séptico. Normalmente este es producido pues por infecciones generalizadas, y aquí vamos a detenernos también para hacer unas pequeñas definiciones propiamente de las infecciones. La definición de infección como tal nos dice que es un término clínico para definir el fenómeno microbiano que se caracteriza en una respuesta inflamatoria y hay presencia de microorganismos, diferentes microorganismos en un huésped, ¿no es cierto? También tenemos la bacteriemia, que se produce por presencia de bacterias en la sangre. La sepsis, que es el concepto, comprende pues el síndrome de la respuesta inflamatoria, ¿no es cierto? Aquí vamos a encontrar ya incluso fiebre, inflamación, dolor, rubor, de pronto en el sitio donde se está presentando esta infección. Tenemos también el shock séptico, que básicamente es lo que estamos hablando del shock, ¿no es cierto? Ya la desorganización de algunos órganos importantes, donde vamos a encontrar hipotensión, vamos a encontrar incluso palidez y otros síntomas pues propios del shock. El shock se puede dividir en tres: shock moderado, shock compensado y shock grave. El shock moderado, pues tenemos algunas sintomatologías como la piel fría y pálida con retraso del llenado capilar. Hay intranquilidad en el paciente, ansiedad, nerviosismo, él se siente muy angustiado. El corazón pues va a estar latiendo muy rápido, va a haber una taquicardia, la presión arterial puede estar normal o levemente disminuida. Normalmente tiene también aumento de la respiración, taquipnea y oliguria. El shock compensado, pues lo que ocurre ahí es de que algunos órganos tratan de compensar las funciones que otros no pueden realizar, pero dentro de los síntomas también encontramos piel fría y pálida. También aquí vamos a encontrar ya la piel cianótica o con livideces en las extremidades. Confusión, hipotensión, también vamos a encontrar taquicardia, ya encontramos el corazón de pronto con algún tipo de arritmias, oliguria, taquipnea o bradipnea, dependiendo del caso, y algún tipo ya de acidosis metabólica. Y el shock grave, entonces ya pues vamos a encontrar el paciente también con una piel fría y pálida, cianótica, va a haber somnolencia, confusión, incluso ya podemos encontrar el paciente con un coma, taquicardias, arritmias, taquipneas, acidosis metabólica también. Las complicaciones, pues dependiendo del shock y qué tan grave sea, pues va a tener diferentes complicaciones, sobre todo en los órganos. En el cerebro, pues vamos a encontrar encefalopatías metabólicas, en el corazón vamos a encontrar síndromes coronarios agudos o arritmias, en el riñón, pues vamos a tener pacientes con insuficiencias renales agudas. En el hematológicamente hablando, pues pudiese el paciente tener trastornos de la coagulación, metabólico, desórdenes electrolíticos y de ácidos, bases. Nutricional, pues va a haber desnutrición en el paciente, y gastrointestinal pudiéramos encontrar hemorragias digestivas o hepatopatías agudas. Bueno, otro tema importante para hablar en el trauma es la valoración del estado de conciencia.
En capacitaciones más iniciales, pues habíamos hablado sobre el método ACDI, pero hay un método más específico que es la escala del coma de Glasgow, ¿no es cierto? Básicamente, por medio de esta escala, pues vamos a valorar al paciente teniendo en cuenta tres aspectos importantes: la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Se califica en su máximo puntaje de 15, su mínimo puntaje de 3. Básicamente el paciente, si tiene muy mala respuesta, pues vamos a calificarlo en 3 sobre 15. Si tiene muy buena respuesta, pues la calificación va a ser 15 sobre 15. ¿Cómo se califica así rápidamente? El paciente, si tiene apertura ocular espontáneamente, pues se da una calificación de 4. Si abre los ojos como respuesta a una orden verbal, entonces le damos calificación de 3. Al dolor, calificación de 2. O si no tiene ningún tipo de respuesta, incluso administrándole algún tipo de dolor, pues le vamos a dar un puntaje de 1. En la respuesta motora, pues si obedece órdenes, le damos una puntuación de 6. Retira al dolor, ¿no es cierto? Busca el sitio donde le está doliendo y retira lo que le está produciendo de dolor. Entonces le vamos a dar la localización del dolor, un puntaje de 5. Retira, ¿no es cierto? Trata como de escabullir el dolor, entonces vamos a dar puntaje de 4. Decorticación, ¿no es cierto? Que es una extensión anormal de las extremidades, 3. Decorticación, que es cuando se recoge, una calificación de 2, y cuando no tiene respuesta, 1. Y en la respuesta verbal, pues si el paciente tiene respuesta y es orientado en tiempo, lugar y espacio, pues le damos una calificación de 5. Si está desorientado, una calificación de 4. Si tiene una respuesta inapropiada, le damos calificación de 3. Pero si ya tiene lenguaje incomprensible, 2, o si no hay respuesta, pues le vamos a dar una calificación de 1. Y hablando un poquito sobre las soluciones que se manejan en el trauma, digamos que o yo en este resumen vamos a priorizar los cristaloides, que son los que realmente más utilizamos la atención prehospitalaria, ¿sí? Entonces decimos que son soluciones electrolíticas o azucaradas, y que nos ayudan a mantener el equilibrio hidroelectrolítico y sobre todo a expandir el volumen intravascular, ¿no es cierto? Entonces tenemos hipotónicas, isosmóticos y hipertónicas, principalmente hipotónicas como la solución salina al medio o al 9%. Tenemos también isosmóticos como el lactato en Ringer o incluso la destroza en agua destilada al 5%. Y tenemos unas hipertónicas como la solución al 3% y las destrozas en aguas destiladas al 10% y al 50%. Recordemos de que sobre todo la solución salina pues nos ayuda a reponer líquidos o reponer volumen más bien en hemorragias severas. El lactato de Ringer es más utilizado cuando hay pérdida de volumen, pero más por deshidratación o diarrea. Y las glucosas o las destrozas se utilizan sobre todo para cuando los pacientes no tienen un buen proceso de alimentación para complementar pues esos procesos de alimentación. Si el periodo inclusive es grande, se le adiciona a esa destroza natrol y catrol para poder compensar los electrolitos. Bueno, espero que este pequeño resumen haya sido de su agrado y que enriquezca el conocimiento de todos los que estamos participando en este diplomado. Muchísimas gracias.